Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí estamos como siempre con Álvaro. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Todo bien tú? Pues bien, también. Muy bien. Y nada, siguiendo un poquito con la línea de vídeos que traíamos con anterioridad, vamos a continuar, no sin antes hacer un pequeño repaso de bueno, los inicios de nuestras andanzas dentro del mundo de la inversión. Eso es. Bueno, empezando por el mundo de las criptomonedas, ya estuvimos comentando al respecto, es algo que todavía nos interesa y por supuesto seguimos invertidos. Continuamos con los inicios en el mundo de la bolsa, empezamos a hacer valoraciones de empresas, ver cómo funcionaban todos estos mercados, empezamos a darnos cuenta de lo poquito que sabíamos y de lo mucho que hay por aprender, por estudiar, por, no sé, desarrollarse en este ámbito. Ujú. Y continuamos con La parte educativa. la parte educativa y sobre todo el uso de los derivados. Correcto. Empezar a operar con las opciones financieras, las estrategias que estamos siguiendo y bueno, eso nos lleva prácticamente a lo más actual. Eso es. Sí. Que Al final es un poco como hemos ido contando en estos últimos episodios, la operativa que llevamos actualmente, cómo estamos gestionando nuestra cartera y gran parte de lo que sería nuestro patrimonio. Y nada, pues como tú bien dices, llegamos a la parte actual, que es, por así decirlo, el último episodio que vamos a grabar de esta parte que sería un poco nuestra vida dentro de lo que es el mundo de las inversiones, desde que empezamos, como tú bien decías, con la primera inversión en cripto hasta día de hoy. Y bueno, pues a partir de aquí ya iremos comentando un poco cuál va a ser la tónica de los vídeos que vamos a ir subiendo. Entonces, bueno, por no dilatarnos más, vamos un poco al tema que tenemos para hoy y para acabar esta primera parte, por así decirlo, de nuestro canal o de nuestra presentación. Y es, siguiendo con las inversiones, pues una siguiente pata, por así decirlo, que integramos el año pasado para continuar con esta diversificación y un poco alinear los riesgos a lo que queremos llevar dentro de nuestra cartera. Y nada, pues en este caso es el mundo del private equity, ¿vale? De todo lo que es la inversión privada y específicamente en startups. Vamos a comenzar un poco explicando los comienzos, por qué nos interesan y cómo nos damos cuenta un poco de la dificultad que tiene este mundo, tanto per se la inversión como tal, como también el descubrir las diferentes startups y ver cómo se puede invertir en ellas. sí, porque cabe mencionar que el interés que se despierta en nosotros por esta clase de activos es un poco también por el hecho de ver en la situación actual en la que nos estamos moviendo y el auge que está teniendo en concreto la inteligencia artificial, intentar adelantarnos a lo que preveemos va a ser el futuro o cómo se van a establecer realmente la manera de trabajar de cualquier persona realmente, porque ya está afectando a las vidas diarias de todo el mundo, pero sobre todo a nivel empresarial, cómo empieza a haber recursos que se pueden estar implementando para hacer mucho más eficientes todos los procesos empresariales. Correcto. Y ya por aquel entonces, estamos hablando hace algo más de un año, un par de años, Sí. empezaba a sonar un nombre y ahora cuando lo digamos, pues realmente a día de hoy es ampliamente conocido y su herramienta yo creo que ya todo el mundo la hemos usado o por lo menos lo hemos escuchado. Y no es otra empresa sino OpenAI, Correcto. creadores de ChatGPT. Eso es.
Y a raíz de la salida de este producto empezamos a investigar y nos interesamos en la empresa y en ver cuáles eran las posibilidades de poder invertir o cuál era la situación simplemente. Eso es. Y por dar un poco el contexto, por aquel entonces todavía, si no recuerdo mal, todavía Microsoft no había entrado a participar dentro de... No, al final era una empresa totalmente desconocida para todo el mundo y bueno, pues que empezaba a sonar justamente por el tema de la inteligencia artificial con ChatGPT y todas las bondades o posibilidades que nacían a partir de la inteligencia artificial. Si bien inteligencia artificial se lleva hablando décadas, literalmente décadas, porque hace muchos años que ya se preveía, por así decirlo, hacia dónde podían ir las cosas. Obviamente, en cada momento, pues lo que el mundo dictaba. Pero bueno, ya se hablaba de ello. ¿Qué pasa? Que llega esta empresa y ya viene con un producto que funciona, con un producto que está dando resultados. Entonces, es donde entra justamente lo que tú comentabas, que es nuestro interés de, oye, como inversores, creemos que además nosotros nos basamos mucho actualmente en todo lo que viene siendo la empresa tecnológica, Ujú. pues esto puede ser un disparador que no únicamente sea una más, sino que puede ser una que despunte por mucho, sobre todo pues eso, por ser líder y por ser la primera en tener un producto como este. Exacto. Y de hecho la idea es un poco tratar de entrar lo antes posible para coger el mayor recorrido alcista Eso que es. pueda tener. De ahí que, bueno, empezáramos a intentar buscar los medios posibles para ver cómo formar parte de este tipo de empresa, cómo tomar participaciones. Y el hecho de que fuera una empresa privada complicaba todas las cosas. Porque obviamente todos sabemos que cualquier empresa pública que cotiza en bolsa, pues a través de un broker te da la posibilidad de poder acceder a comprar las acciones de esta empresa que te interesa. Pero cuando son privadas, las barreras de entrada son muchísimo más altas. De hecho, estuvimos haciendo un poco de investigación y dimos con una aplicación que bajaba en gran medida estas barreras de entrada. Ujú. De hecho, si no recuerdo mal, es Disruptor. Eso es. Disculpad Disruptor, correcto. la pronunciación. Cuando intentamos ahondar en esta aplicación para ver si nos era posible realmente poder comprar algún tipo de participación, nos dimos cuenta que a pesar de que ofrecía mucha más cercanía y facilidades para poder invertir en esta clase de activo, aún así las barreras de entrada en cuanto al ticket que se necesitaba mínimo para entrar y las condiciones a nivel de capital como Ujú. inversor privado que tienes que tener eran totalmente desproporcionadas y se quedaban con mucho fuera de nuestras posibilidades. Sí, o sea, al final estamos hablando de que esta aplicación entiendo que sigue viva. No lo sé, la verdad, porque no estamos trabajando con ella justamente por las razones que estás comentando. Pero es justamente eso. Abría las puertas no solo a OpenAI, que fue la que más nos llamó la atención y por lo que entramos un poco a conocer este mundo, pero tenía otras opciones como, por ejemplo, SpaceX. O sea, estamos hablando de empresas que a todo el mundo podía llamar la atención. Dentro de, obviamente, que después había otras que no son tan conocidas, lo cual no quiere decir que no sean buenas o no tengan un futuro prometedor. Pero estamos hablando de este tipo de startups. Al final son startups americanas, que eso también hay que tenerlo en cuenta y luego hablaremos un poco más Sí, sobre esto, que, bueno, pues están un poco llamadas a ser unicornios, que en este caso pues ambas dos lo son.
Pero justamente entra esa segunda barrera de entrada de, oye, para entrar en OpenAI, que ni siquiera sería como participación de OpenAI como tal, sino que al final hay un conglomerado de empresas por detrás que participan en participaciones que llegan a tener algo de equity de OpenAI. Como mínimo tienes que tener una inversión de, no sé si eran 50 o 100 mil dólares. Más, como bien decías, tener un net worth X. Dependía de cada una de las inversiones que quisieras hacer, te ponían unas trabas de entrada u otras. Correcto. Entonces, bueno, pues ahí es donde empieza un poco nuestro interés de decir, oye, entrar en fases tempranas de una empresa tiene sus riesgos, pero también puede tener sus posibles beneficios si sabes elegir bien. Con esto, y por no alargarnos más y vamos ya un poco a lo que nos concierne, al final cada uno de nosotros creo que llegó al mismo punto por diferentes inputs. Llega a nosotros la oportunidad de que Pedro Buerbaum va a abrir un club de inversión. Uh-huh. Y bueno, pues a ambos nos llama la atención de un club de inversión. ¿Qué es esto? Vale, pues con un poco de la información que fueron dando, nos enteramos que justamente lo que buscan con este club de inversión es un poco llegar a todo el mundo y que pueda entrar en el private equity. Pues, coño, es justamente lo que estamos buscando. O sea, hace unos meses estamos intentando entrar en una empresa privada y ahora mismo lo que quieren hacer es justamente con tickets muy bajos que puedas acceder a este mundo del private equity, porque en general, y ya no hablando obviamente de empresas que por mucho que sean privadas son muy grandes como OpenAI que estábamos comentando, incluso en empresas pequeñitas con que tengan un poco de recorrido que ya no sean de reciente creación, ya estamos hablando de valoraciones de a lo mejor 4 o 5 millones que un ticket mínimo te lo van a poner a lo mejor en 10.000, 20.000, 30.000 euros, hablando de empresas españolas. Permíteme que te corte un segundo. Sí. Estamos, sé que lo he dicho yo también, mencionando tickets. ¿Qué sería realmente un ticket? Vale. Para que... Vale, no, pues básicamente un ticket es la entrada mínima que te va a permitir una empresa para comprar una parte de su capital, vamos, de su empresa, propiamente dicho. Entonces, este ticket se podría traducir como inversión mínima, digámosle. Exacto, exacto. ¿Vale? Entonces, se presenta esta oportunidad. Como decía, tampoco tenemos mucha información. Sí que sabemos, pues, lo que digo, que el ticket mínimo iba a ser algo accesible a todo el mundo. Si no recuerdo mal, como lo promocionaban, era a partir de 1.000 euros. Y acceso a este mundo. Oye, pues es que justo es lo que nosotros veníamos buscando desde hace unos meses. Pues ¿por qué no vamos a lanzarnos aquí? A ver qué pasa. De hecho, es que es curioso porque el timing fue buenísimo. Que fue pocas semanas antes o pocos meses antes que tuvimos esta situación que habíamos estado comentando con OpenAI y poco después en sus redes sociales, por YouTube, etc., Pedro hizo el anuncio que iban a lanzar este club de inversión y justamente mencionaba que iban a bajar estas barreras de entrada que nosotros en nuestra propia experiencia habíamos vivido en nuestras carnes, existen. Y pues para un inversor medio, normal, esas barreras de entrada realmente son muy altas. Y de esta forma, pues ya por lo menos sin tener todo el contexto de lo que ofrecía este club de inversión, nos estaban dando ciertos puntos como para que nos interesáramos como mínimo. Uh-huh.
Con lo que decidimos seguir investigando y ver si nos merecía la pena entrar o no. Eso es. ¿Qué pasa? La investigación en este caso es un poco compleja por el simple hecho de que tenemos que entender que la inversión en startups en este caso, pero bueno, en private equity, es un poco opaca por el simple hecho de que al ser empresas privadas no tienen la obligación como una empresa pública ni de presentar resultados ni de hacer las cosas como toda empresa pública tiene que hacer como obligación. Mantener los estándares contables. Correcto. Sí que es verdad que tienen que, bueno, pues teóricamente no deberían mentir, etcétera, etcétera, pero las reglas son más opacas. Entonces, al ser las reglas más opacas, pueden contar o no lo que a ellos les apetece. Entonces, bueno, pues le metes un pelín de complejidad por ese lado. De cualquier manera, y como estamos comentando, pues nos hace un poco un match frente a un problema o una curiosidad necesidad que estábamos teniendo. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a lanzarnos, vamos a ver qué es lo que nos puede aportar y oye, si no entras a ver qué es lo que hay y no lo pruebas, pues no vas a saber si te merece la pena o no. Entonces, pues se podría decir que fuimos early adopters, entramos en la primera fase de lo que sería todo este proyecto, que inicialmente se llamaba Blast. Cambiaron hace un tiempo al nombre de ACA. Y pues nada, empezamos como los primeros socios de lo que sería esta plataforma. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando entramos? Pues un poco siguiendo con lo que vendía Pedro en sus redes, etcétera, etcétera. Al final es, por un lado, todo el tema de inversiones, que obviamente hasta que no empezaron a haber inversiones, pues no sabíamos cómo iba a ser. Y por otro lado, el tema de networking. Al final, como bien dice su nombre, es un club de inversión. Entonces, esto funciona un poco distinto a un fondo de inversión. ¿Qué quiere decir que funciona distinto? Que en este caso, cada uno de los participantes del club va a hacer lo que le dé la gana. Entiéndase por lo que le dé la gana. Al final, lo que va a hacer la dirección del club es presentar distintas oportunidades y tú, como socio, decides si entrar, si no entrar y con cuánta cantidad. ¿Vale? Entonces, al final te da esa libertad de hacer tú un poco dentro de toda la información que te va a dar el club, hacer tu research o hacer tu propia opinión y con eso decidir si entras a una opción o no. Antes de continuar, creo que merece la pena hacer el disclaimer que el vídeo no está patrocinado. Vamos a dar nuestra opinión después de un año ya como socios dentro de este club de inversión. Y bueno, realmente esto va sin filtros y es un poco... Correcto. La idea o las experiencias que hemos sacado después de hacer, de hecho, para mi gusto, la primera inversión que se hace es simplemente la membresía para formar parte. O sea, para nosotros eso ya cuenta como una inversión simplemente por saber de qué va todo esto, cuáles son las oportunidades que se presentan y si realmente es algo que, bueno, nos interesa o no, porque hasta ese punto parecía todo muy bonito, pero todavía no se tenía toda la información, no se sabía de qué iba a ir esto. Y bueno, de hecho, vamos a comentar realmente un poco cuáles eran nuestras expectativas, qué nos hemos encontrado y si realmente nos encaja o no nos encaja o qué es lo que opinamos al respecto. Totalmente, no, totalmente de acuerdo. Y al final es un poco eso. O sea, este vídeo va
igual que los anteriores, va de contar nuestra opinión, contar cómo nos está yendo, perdón, cómo nos está yendo y si realmente nos es útil. Y todo esto al final estamos hablando desde una perspectiva de Borja y Álvaro como inversores y ni es un consejo de inversión para los demás, ni es algo realmente objetivo, sino que, bueno, pues es parte objetiva, pero parte también nuestra opinión, tanto de qué es lo que esperábamos como de qué es lo que nos está gustando o qué es lo que pensábamos que iba a ser distinto. Eso es. Entonces, bueno, continuando un poco, como todo, los comienzos, pues bueno, fueron haciendo cambios y lo bueno que tiene al final una startup, que en sí mismo Aka es una startup, que luego hablaremos de ello, tienes mucho margen de maniobra y los cambios son bastante ágiles. Entonces, bueno, todo esto comenzamos con, como bien decía, en una parte de networking, que sobre todo se basa tanto en Discord como en grupos regionales de WhatsApp, que al final esto, la razón por la que se crea básicamente es, por un lado, el Discord, estamos todos unidos, es donde se publican todas las noticias, todas las novedades, tanto de las startups per se que se han ofertado dentro de Aka, como de cualquier tipo de novedades e incluso de necesidades. Entiéndase por cualquier ámbito. Normalmente está relacionado con el tema financiero, pero cualquier oferta de trabajo de alguien que necesite personal, cualquier tipo de noticias sobre real estate, sobre bolsas, sobre cripto, todo esto está bastante bien organizado y bastante bien estructurado de cara a, oye, si tenemos gustos afines, pues justamente por ahí viene la parte de networking, conocer gente que sea valiosa para cada uno. Entonces, sobre todo empieza por ahí, porque todavía no tenemos ningún tipo de inversión, de oportunidad en la cual invertir. Vale. Antes de llegar a conocer un poco cuál era el networking que se iba a poder crear, la expectativa que traíamos realmente, y me corrige si me desvío, era poder conectar con gente afín, con gente con un conocimiento financiero, digamos, medio alto, ya que de por sí este tipo de activo es complejo. Es complejo por el simple hecho que ya has comentado de la opacidad que tiene. O sea, el poder valorar una empresa privada es más complicado o por lo menos tienen menos información que cuando tratas de valorar una empresa pública. Sí. Eso es así. Con lo que, de nuevo, este tipo de inversión no estaría recomendada para todo el público. De hecho, las probabilidades de que una inversión se vaya a cero son mucho más altas que cuando estamos hablando de empresas más grandes o públicas o realmente que ya están en un momento de madurez empresarial mucho mayor. En este caso estamos hablando de startups, con lo que ya con esta información creíamos o teníamos la expectativa de poder empezar a conectar con gente que, bueno, tuviera un conocimiento bastante en profundidad dentro de este ecosistema. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Vale, pues justamente como comentas, al final nosotros, que sí que es verdad que aquí tampoco se puede generalizar, cada persona es como es y en nuestro caso pues intentamos, como ya hemos ido comentando en las diferentes fases de nuestra vida como inversores e incluso te diría en nuestra vida como profesionales, o sea, en cualquiera de los ámbitos a los que nos dedicamos,
intentamos ser lo más críticos posibles y lo más óptimos también. Al final, con la dificultad que tiene la inversión en private equity, no es para todo el mundo. Entonces, si bien no todos somos iguales, sí que es verdad que teniendo esas barreras de entrada que simplemente puedes ver por internet, o sea, al final no tiene mucha dificultad el entender un poco de qué trata este mundo o las dificultades que puede tener, pensábamos que el nivel de miembros que podía haber, obviamente va a haber de todo, pero que el nivel de miembros que iba a haber pues tuviera un cierto conocimiento básico, cuanto menos, que a nosotros también nos hiciera aprender, porque al final nosotros somos neófitos en este mundo y entrábamos justamente para eso, para tener más... Más contexto, sí. Sí, más contexto, más conocimiento. Pues, sinceramente, nuestra primera experiencia, sobre todo como bien comentaba en este canal de Discord que tenemos a todo el mundo, dejó bastante que desear, por el simple hecho de que, si bien es entendible, había mucho, a mi parecer, y todo esto es opinión propia, que no quiere decir que fuera así, pero a mi parecer había mucho fanboy. Que al final, como bien digo, es normal que haya un poco de todo, pero mi experiencia, simplemente con un par de preguntas que ni siquiera hacía yo, que se podían hacer dentro de este canal de Discord, tanto daba miedo como dejaba algo que desear frente a los miembros que había, por el simple hecho de que en muchos casos ni siquiera sabían a qué se estaban enfrentando o dónde estaban entrando. Al final era más un... pues si Pedro me ha dicho que invierta aquí, me voy a hacer millonario en un mes. Intento poner en contexto un poco con el mundo de las cripto, que también en ese momento estaba caliente, por así decirlo. Entonces yo creo que hubo gente también que, sin tener sentido, porque no, en ningún momento creo que fuera así, relaciona las cosas. Y sobre todo si no tienes absolutamente ningún conocimiento financiero, pues yo creo que un poco por ahí, tanto por la parte de fanboys como por la parte de cripto, to the moon, todo, hubo mucha gente que entró de esa forma y que el tiempo, entre comillas, me ha dado la razón, porque bueno, hay muchos miembros que o bien ni hayan invertido en absolutamente ninguna oportunidad, no porque no les haya gustado, sino porque fue, pago la membresía y ya me olvido de ello porque pues no me he hecho rico. O bien ha habido lluvia de quejas infundadas, porque si supieras un poco dónde te estás metiendo, entenderías que no tiene ningún sentido de lo que te estás quejando, pero existen esos dos tipos de miembros. Entonces, de primeras, la primera visión que tenemos sobre el club no es tan buena, porque no tenemos oportunidades y el único beneficio que creíamos que podíamos tener es un poco agridulce. Si bien por la parte del grupo directivo sí que nos llama más la atención, porque al final, bueno, empezamos a conocer también un poco lo que es la pirámide que tienen montada dentro de la startup, y es gente con mucha experiencia dentro de este mundo, con lo cual por ese lado sí que nos llama mucho la atención, pero por la parte de los miembros, pues se nos queda un poco esa parte más agridulce de no saber si vamos a poder sacar también beneficio rédito por esa parte. De hecho, si no estoy equivocado, el equipo directivo se da un poco cuenta de esto y empieza a ofrecer formación dentro
de lo que es el club, ¿verdad? Exacto. Ese es el siguiente paso que dan. Al final, yo por mi parte también proactivamente se lo comenté, porque un punto que yo considero bastante positivo es que todos son accesibles dentro del club, con el beneficio que puede tener en caso de que lo quieras. Y bueno, pues entiendo que como yo también o sea, obviamente no estoy generalizando, había gente también que era interesante, por supuesto, y hablando y charlando con ellos sí que es verdad que tenían un poco esa misma perspectiva, y con la gente que hablé también se lo hizo saber al grupo directivo, y como bien dices, pues supongo que lo tendrían en su roadmap, aparte de lo que les dijimos nosotros. Comenzaron con una parte de academia, por así decirlo, que de hecho le llaman Academy, ¿vale? Jugando con el nombre del club. Y nada, pues aquí justamente es un poco lo que es súper útil, creo que para todo el mundo, que, pues bueno, comienza con toda la parte de terminologías, pero al final lo que hacen es tener un pequeño curso que trae a todo el mundo, pero sobre todo si no tienes mucho conocimiento financiero en general, y en concreto en tema startups, pues un poco en qué se basa todo esto, cómo es la inversión en private equity, en qué se suelen fijar dentro del estudio y la due diligence de las startups, y sobre todo el tema de terminología, porque al final dentro de las startups se habla un poco Es un idioma aparte, sí, un slang ahí que tienen, que si no estás metido dentro de este mundo, pues te pierdes bastante rápido. Con lo cual, punto positivo para ellos. Al final, como bien te decía, pues creo que ha ido todo evolucionando un poco en función de lo que han ido viendo. Si bien supongo que lo tendrían contemplado, que entrase mucha gente sin mucho conocimiento, porque al final, bueno, pues es la Bajar las magia. barreras. Correcto. Y entonces tienes que permitir a todo el mundo que entre, pero están creando el ecosistema. Eso es, ahí está. Entonces, bueno, pues por no dilatarnos más en este punto, y continuar con estas perspectivas, otro punto que diría negativo, no tanto por el club per se, pero que nos damos cuenta al entrar, es que lo que vamos a invertir es en startups españolas únicamente. Claro, porque volvemos otra vez. ¿Cuál es nuestra expectativa al inicio? Como hemos estado comentando, venimos de estar viendo startups estadounidenses, empresas privadas que, a pesar de que son privadas, son ampliamente conocidas, sabemos que tienen muchísimo potencial. Estamos con las miras puestas, digamos, en otro mundo totalmente diferente. Y nuestra expectativa, quizá eso también es culpa nuestra, Correcto, sí. por no saber un poco a lo que nos enfrentamos. Creíamos que nos íbamos a encontrar pues este tipo de oportunidades. Y sin embargo, una de las condiciones que tiene el club, que si no me equivoco es más desde un punto de vista legal que otra cosa, porque la estructura, como estabas comentando, para poder invertir en este tipo de empresas, al no ser un fondo de inversión, que tú no le cedes tu dinero a un gestor para que sea él el que decida dónde poner el dinero, sino que se va tomando decisiones oportunidad a oportunidad y se tiene que hacer ese pool de dinero, y si se llega a esos mínimos de ticket que están comprometidos, entonces se invierte, y si no, no. Correcto. Esto legalmente tiene una estructura compleja y se tienen que crear vehículos vehículos especiales que son los que reúnen todo este pool de dinero de diferentes personas para después en conjunto poder hacer esa inversión. Correcto.
Y esto hace que haya barreras para que no se pueda o no sea suficientemente sencillo para que sea rentable el poder hacer este tipo de inversiones en startups fuera del ecosistema español, fuera de la legislación española, por así decir. Eso es. Sí, al ser inversiones nominales, por mucho que sea dentro del club, el club a una, cuando tienes una oportunidad, como tú bien decías, tienes ese pool que unificas todas las inversiones de cada una de las personas para ir con ese vehículo haciendo una única inversión, que esa es la fuerza que tiene el club. No dejas de estar invirtiendo nominalmente cada persona en ese vehículo. Si quieres invertir bien, si no quieres invertir, también bien, y la cantidad pues será la que tú decidas. Entonces, la dificultad regulatoria que tiene eso es que si no tendrían que hacer un KYC por cada una de las startups que se invirtieran fuera de España. Aparte de, bueno, todos los temas legales, etcétera, etcétera, que ni siquiera somos del todo conscientes todo lo que se mueve por detrás, porque tienen un equipo legal que, bueno, de vez en cuando nos va dando alguna pincelada que es bastante complejo todo ese mundo. Sí. Entonces, volviendo a este punto y a por qué nos dio un poco ese tortazo de realidad. Solo vamos a invertir en startups españolas. Bueno, vale, ok. No teníamos eso en la cabeza, pero vale. ¿Cuál es el tema? Que, bueno, como todos nos podemos esperar, España no es Estados Unidos, no es Silicon Valley, y que salga en Europa, ya no digo en España, un unicornio es muchísimo más complejo que salga en Estados Unidos. Simplemente, pues bueno, primero por la cantidad, por la cultura que hay de todo el Facilidades, emprendimiento. inversión. Todo, exacto, incluso inversión, exacto. Ahí está el tema. Entonces, bueno, pues ese es otro de los puntos que, si bien vuelvo a reiterar, esto no es problema del club per se, sino que al final pues es un poco lo que nosotros nos íbamos imaginando versus la realidad. Bueno, pues vale, ya tenemos más conocimiento de por dónde van a ir los tiros. Ahora bien, no sabemos el ámbito en el que nos vamos a enfocar, si va a ser de diferentes ámbitos las oportunidades que vienen, porque mucha gente, muchos miembros de los que entraron al club, igual que estábamos comentando con el tema de OpenAI, también entraron con esa idea de todo se va a basar en ultra novedad, cosas punteras tecnológicas, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué pasa? Volviendo con el tema España, España no es Estados Unidos. Aquí no se está invirtiendo lo que se invierte en Estados Unidos para estar tan punteros, y menos en temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues por ese lado, el punto negativo de la gente es un poco esa queja de, oye, no, esto no son los proyectos que me esperaba. De hecho, y perdona que te corte, es que es un sesgo que creo que hemos tenido muchos de nosotros, y es asociar la palabra startup con tecnología e innovación. Sí. Y realmente no es así. O sea, eso es un poco un mito, porque simplemente una startup es en el momento en el que coges una empresa. Cualquier empresa en su ciclo de crecimiento pasa por diferentes fases. Y bueno, querer hacer inversión en startup básicamente es tratar de invertir en los early stages, en las primeras fases. Correcto. Del ciclo de vida de este tipo de empresas. Entonces, ahí también nosotros mismos tuvimos que darnos cuenta de lo que significaba este tipo de inversión y las posibilidades que teníamos en este ámbito con este club de inversión.
que fue choque de realidad, sí, pero también nos vino bien porque, bueno, nosotros no hemos dedicado casi nada a lo que sería el mercado español y muchísimo menos al mercado de startup española, con lo que se nos abría un mundo totalmente nuevo. Eso es. Sí, al final, a ver, la única diferencia, simplemente por diferenciar las startups, sí que tienen que tener algo de innovación, algo de ser distintas, lo cual no quiere decir que sea tecnológica ni que sea puntera en ello. No es lo mismo el bar Paco, que se abre un bar para ser autoempleado, que ahí estamos hablando de un autoempleo, no de una startup, a, pues eso, lo que digo, cualquier tipo de empresa que de alguna manera innova, ¿vale? Y bueno, por continuar y no hacerlo muy largo esto, pasamos un poco a las oportunidades que se abren dentro de lo que sería el club. Uh-huh. En un año que llevamos, no sé exactamente el número concreto, pero bueno, se han presentado alrededor de 15, 20, algo por el Una cosa estilo. así. Entre 10 y 20, pongámosle, no quiero pillarme los dedos. Y de estas, nosotros hemos invertido únicamente en 4, Eso es. ¿vale? 3 de ellas, si no recuerdo mal, fueron las primeras que se presentaron y una cuarta ha sido de las últimas. Entonces, por comentarlas un poco, pero no entrar mucho a fondo, porque al final podríamos hablar un episodio únicamente de las inversiones. De cada una de ellas, Sí. un episodio, sí. Bueno, pues la realidad es que hemos invertido en 4 diferentes startups que son ámbitos totalmente distintos. Comenzando con la primera, que fue exactamente la primera que se presentó dentro del club, que lo comentábamos antes y creemos que también hubo un plus ahí de, bueno, pues esa parte de emoción de ser la primera. Es la inversión en Bund, que es básicamente ámbito textil. Y bueno, pues resumiendo la historia en 4 palabras, al final es traer la moda de lujo al amplio público. Básicamente es hacer trajes a medida bueno, con precios muy competitivos para todo el mundo. Si bien esta inversión no es algo que digas es súper disruptivo, esto va a ser algo que se multiplique por 100. Creemos que es una inversión en un ámbito que está muy asentado, como es la moda, y le están dando una vuelta de tuerca. De tal manera que, pues con esta primera inversión también hizo mucho para nosotros, es decir, no es una inversión creemos, con muchísimo riesgo, si bien obviamente se puede ir a cero, por supuesto, pero no tienes ese riesgo de ser tan innovador que puede que funcione o puede que no. Y de hecho, la manera de poder medir este riesgo y es un punto también interesante, cuando nos presentan las oportunidades, ¿qué es lo que nos presentan? Correcto. Vale, y cabe la pena mencionar un poco a modo genérico qué es lo que nos presentan y ya después, si quieres, vamos a cada una de las 4 oportunidades y vemos qué ha sido lo que nos ha interesado. Porque el tener, lo primero, un deck, unos papeles realmente, una información que presenta directamente la empresa con los estados financieros, cuáles un poco los flujos que tienen de caja, los planes de expansión, las potenciales empresas, competidores que ven, problemas que pueda haber en la industria y soluciones que ellos están implementando. Más o menos, como regla general y sin ser un patrón, porque no están obligados ninguna de las empresas a seguir estas líneas, pero esta información es la mínima básica que cualquier persona que va a invertir necesitaría saber
para poder tomar una decisión informada, medianamente informada, porque en muchos casos pues tampoco es todo, y te tienes que fiar de lo que te dicen, y tampoco es todo súper claro. Correcto. Y un punto importante, que es también beneficio de estar en el club, es justamente que en cierta manera el club intenta estandarizar esta información. Quiere decir, no todas las startups que quieren pueden presentarse a los miembros del club, sino que ahí tienen ellos un proceso de hacer su due diligence y presentar únicamente las que ellos creen que son propias para poder presentar dentro del club y que los miembros inviertan en ellas. Entonces, este deck que tú comentas no es nada estándar, pero dentro del club intentan, cada startup por supuesto lo presentará de una forma o de otra en función del ámbito o de los intereses que tengan, pero sí que existe una información mínima, por así decirlo, que siempre nos van a presentar a los miembros de cara a, por lo menos, tener información, ¿vale? Una vez tenemos esa información, el siguiente paso va a ser que los founders, junto con tanto Pedro como el co-CEO de ACA, que es Javier, nos hacen a todos los miembros un pitch, ¿vale? Por la parte del founder, por supuesto, más, por lo que están Pedro y o Javier, es para que formulen preguntas que previamente los miembros vamos haciendo también. Entonces, ahí también es un punto importante de cara a, por lo menos para nosotros, coger ese feeling de ¿nos encaja esta persona? Porque otra cosa que no hemos comentado que es muy importante dentro de, o que creemos que es muy importante dentro del mundo startup, es cuál es el equipo que hay detrás. Porque al final estás invirtiendo en una empresa que no tiene beneficios, o sea, que realmente... O no tiene por qué tenerlos. Correcto, Sí. bueno, sí, no tiene por qué tenerlos, exacto, pero muchas veces, lejos de tener beneficios, es cuál es la cuenta atrás que tienes para irte a cero, porque hay que entender que por lo que se financian estas empresas es para poder crecer, para poder mantener vivo el proyecto que tienen antes de, pues, tener beneficios, etcétera, etcétera. Hay diferentes fases, que ya tengas beneficios, etcétera, pero generalmente las startups que invertimos actualmente no son ni de reciente creación, o sea, ya tienen cierta facturación, ni que tengan beneficios, ¿vale? Es ahí un estadio intermedio. De hecho, eso es uno de los filtros que tiene ACA y que Pedro ha puesto bastante en valor, que no sean oportunidades que estén en una fase demasiado temprana, demasiado semilla, como para que no se pueda estimar dónde puedan estar en 5, 6, 7 años, que es más o menos el tiempo de vida estándar que se puede tener en este tipo de inversión hasta que se hace el exit, pero que sea suficientemente temprana para que todavía tengan recorrido y que tengan un potencial de apreciación importante. Es decir, que sea el riesgo merezca la pena por la posibilidad de multiplicar los beneficios en este tipo de empresas. Exacto. Entonces, nada, pues tenemos este pitch que nos da la opción a conocer a los founders, de tal manera que ya tienes también un poco ese feeling de ver cómo, bueno, pues qué background tiene el founder, a qué se dedicaba, si tiene experiencia, si no, si es su primera startup, etcétera, etcétera. Aparte de, pues bueno, contarte todo ese deck que hemos hablado anteriormente, pues te lo vuelven a contar, meten algo más de información, etcétera, etcétera, más las preguntas que van haciendo el chat. Perfecto. Ahí tenemos un punto más de información. Y por último, tras este pitch, lo que nos ofrece el club es un análisis propio del equipo de dirección, que en este caso siempre lo suele hacer Javier, que es el co-CEO, como bien comentaba, y en este caso, pues
con toda la información que se nos ha presentado, él hace un resumen más objetivo, digámosle, de por qué puede ser buena inversión y qué riesgos puede tener. De tal manera que, bueno, pues hace un poco tanto resumen de pues, los financials, etcétera, etcétera, como todo lo que viene siendo el ámbito general, si hay competidores que le pueden comer la tostada, quién podría comprarles, etcétera, etcétera. Y con estos 3 puntos, por así decirlo, es la información que tú vas a tener para decidir si quieres invertir o no, ¿vale? Con todos estos puntos y volviendo a la primera inversión, pues teniendo en cuenta el ámbito, etcétera, etcétera, que era la primera oportunidad que se nos presentaba, pues decidimos entrar. No entramos con el máximo que se nos permitía, pero decidimos entrar. Por no hacerlo muy largo esto, las siguientes inversiones fueron Zexel y Thickness, que la primera es un poco más innovadora porque se dedica a todo el tema de gestión de pagos y, bueno, diferentes gestiones para influencers, entre influencers y marcas. Entonces ellos centralizan un poco todo de tal manera que es una empresa que actualmente no tiene mucha competencia y O por lo es menos no en España, por lo que estuvimos viendo. correcto y es un ámbito que teóricamente, según estamos viendo, va totalmente en auge, con lo cual es una oportunidad que de hecho ya sabemos que se ha revalorizado, aunque eso no quiere decir absolutamente nada, pero teóricamente vamos ganando dinero y muy teórico hablando. La tercera que comentaba, que es Thickness, que en este caso creo que es un poco la que más nos gustó de todas las inversiones, tanto que se han presentado como que hemos invertido en ellas. Es una empresa que se dedica a la industria 4.0, que básicamente es impresión 3D con, bueno, pues diferentes materiales. Piezas totalmente customizadas. Correcto. Y de hecho, aquí una de las cosas que más nos gustó, y creo que coincidimos los dos, es en el equipo de Founders, que normalmente te encuentras founders que realmente su trabajo es crear empresas, darles forma y hacer un éxito, venderlas o cualquier tipo de salida. Sin embargo, en este caso, estos chicos son ingenieros, vienen de background totalmente técnico y la sensación es de que estaban queriendo darle una vuelta de tuerca a todo lo que es este mundillo y queriendo resolver problemas reales y aprovechándose de toda la capacidad tecnológica que se les está pudiendo ofrecer. De tal manera que ahí encajaba muchísimo tanto la visión de los founders como el tipo de inversión que nosotros estábamos buscando, de algo que sea realmente disruptivo, que algo sea innovador, que tenga, pues eso, capacidad de apreciación grande y que sea a largo plazo, que no sea realmente una empresa bueno, pueda haberse dado por una moda o por algo Ujú. pasajero, sino que esté resolviendo un problema que bueno, tenga demanda. Sí. Sí, totalmente. Entonces, a ver, y que también yo creo que en cierta manera nos vemos más identificados con esta parte porque al final los dos somos bastante técnicos, Sí. con lo cual yo creo que también es un punto que jugaba a favor de poder invertir en ella. Y por último, la cuarta inversión, que como bien comentaba es una de las últimas que se ha presentado, es Robinson. Robinson es una empresa que se dedica, valga la redundancia con el nombre, al tema de placas solares y en cierta manera la innovación que ellos están haciendo es
Sistemas que se puedan poner en todos los sitios, véase pues en balcones de casas que no tengan mucho balcón, etcétera, etcétera. Un poco generalizar este uso de energías renovables para todo el mundo. En este caso, si bien digamos que la industria está más segmentada, hay más competencia. Un punto que juega también a favor de esta inversión para nosotros fue el founder. Que el founder, bueno, pues ha estado también como founder en Groupon, por ejemplo. Ujú. Entonces, bueno, pues ahí también había una parte de decir, el equipo que compone esta startup sabe lo que está haciendo. Eso, y yo añadiría en esta oportunidad que, por supuesto, la industria, energías renovables, es bastante interesante, está en pleno auge y, bueno, creemos que es un punto que merece la pena, en donde se debe invertir. Uh-huh. El hecho de que también estén muy establecidos ya en Alemania y sea una empresa que esté viniendo a España con un producto que ya funciona, también es algo interesante. Tiene la problemática de la legislación española, al ser diferente de la alemana, pero es la manera de democratizar el poder tener acceso a la energía solar de cualquier persona. Y como poco, como idea, creo que nos gustaba y nos parecía una buena oportunidad. Uh-huh. Correcto. Y nada, pues estas son las 4 oportunidades en las cuales hemos decidido invertir dentro del club. Y con esto se acaba, por así decirlo, el año de la membresía, porque es una membresía anual. Y esta membresía, de hecho, se acaba a finales de marzo. ¿Vale? Que nosotros ya la hemos renovado un año más, porque creemos que de momento, por lo menos, no tenemos el conocimiento total como para saber si nos es totalmente rentable el precio el coste de la membresía frente a, bueno, las oportunidades que podemos obtener, que al final la inversión en startups no deja de ser a medio plazo como mínimo, con lo cual el resultado no lo vamos a saber hasta dentro de 5, 6, 7 años. Si lo sabemos antes, seguramente sea mala noticia, porque se haya ido a cero la inversión, con lo cual estamos hablando de un medio plazo y a la vez no sabemos cómo va a evolucionar la plataforma. Como estamos comentando, al final es el primer año, son las primeras 10, 15, 20 oportunidades que han salido y si bien también cabe mencionar que dentro de estas últimas oportunidades una muy notoria fue Revolut, que se nos presentó la oportunidad también de invertir en Revolut, porque por mucho que, volviendo al tema de los tamaños de las empresas, Revolut es una empresa que todo el mundo conoce actualmente, con toda la publicidad que está haciendo, etcétera, etcétera. Es una empresa privada y se nos presentó la oportunidad de invertir en ella, en el club. ¿Por qué no invertimos en ella? Porque al final, en este caso, cambia totalmente el estadio en el que está la startup, porque la startup no deja de estar en un estadio actual de pre-IPO, lo cual quiere decir, IPO significa Initial Public Offering, que básicamente es salir a bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Que el potencial de revalorización no es tan alto, porque al final es una valoración que ya es bastante competitiva la que tiene la startup, y entrar pre-IPO significa que tú no vas a tener las acciones cuando salgan a bolsa, o sea, no vas a tener esa revalorización en caso de que al salir a bolsa suba un 50%, sino que tú vas a hacer el exit justo antes. Eso lo que quiere decir es que se acordará un precio X a la salida a bolsa y ese es el beneficio que tú vas a tener frente al coste que
que te haya costado, vaya. Con esto, el resultado de nuestra propia due diligence dentro de la oportunidad fue que no nos merecía la pena el posible beneficio que podíamos tener en una inversión, digámosle, mucho más segura que todas las demás que se han presentado, versus el potencial de beneficio que nosotros podemos tener gestionando ese dinero por nuestra cuenta, pues lo que hemos ido contando en los otros episodios, con las otras formas que nosotros tenemos de invertirlo. Más la incertidumbre que existe con esta IPO. Al final no se sabe cuándo van a salir a bolsa. Por los números, por los timings, se supone que de aquí a un par de años deberían salir a bolsa, pero existe mucha regulación bancaria, existen problemas que pueden salir por el camino, existen simplemente retrasos que puede haber, porque al final en todas las empresas pues habrá un montón de cosas que hacer y puede haber retrasos. Cualquier tipo de estos problemas que surgiera significaría que, por un lado, como mínimo habría retrasos en esa IPO, lo cual para nosotros significa que si anualizas los beneficios que puedes obtener, el beneficio cada día que se retrase va a ser menor. Entonces, con todos esos datos, decidimos que para nosotros esta inversión no era del todo rentable frente al beneficio que nosotros podemos sacar por otras fuentes que tenemos. Al final hicimos ese análisis y, como bien dices, el ratio riesgo-beneficio que nos ofrecía la oportunidad realmente no nos merecía la pena. Es cierto que el nombre suena mucho y ofrece esa seguridad, pero también es cierto que, como bien has comentado, por el estadio en el que se encuentra la empresa, la valoración es mucho mayor que cualquiera de las otras oportunidades que hemos estado viendo. Y el coste de oportunidad hasta que tuviéramos ese exit, esa salida a bolsa, esa potencial salida a bolsa, porque después nunca se sabe nada al 100%, bueno, realmente no nos merecía la pena. Podíamos tener dedicado ese dinero en otro de las patas que tenemos dentro de nuestra cartera. Y si por lo que sea esta oportunidad en un futuro estimamos que pueda ser interesante, una vez que sea pública podremos tener ese acceso. De tal manera que, bueno, no tienes por qué entrar en todas y, de hecho, como podéis ver por lo que hemos estado comentando, hemos entrado en 4 oportunidades de todas las que se han presentado y, como idea general, un poco como resumen de estas oportunidades o de esta inversión que estamos haciendo dentro de este club, para mí creo que merece la pena, aunque solo sea por ese networking que se está haciendo, esos contactos que se están creando, que en muchos casos son de mucho valor. Las oportunidades, entremos o no entremos, tener la posibilidad de escuchar a cada uno de los founders su historia, cómo desarrollan sus ideas y demás, como mínimo es inspirador, lo cual para mí es bastante interesante. Y después, por supuesto, las oportunidades que sí que hemos cogido, que, bueno, tendremos que ver cuál es el desenlace en cada una de ellas, pero como poco nos sentimos cómodos. Independientemente de si multiplicamos cuál es el múltiplo o si nos vamos a 0, dormimos tranquilos por las noches, porque sabemos dónde tenemos puesto el dinero y realmente creemos en los proyectos. Si no salen, no han salido. Sabemos que esa posibilidad existe y por eso también es importante la gestión del capital. Por eso tener estos tickets
pequeñitos, estas entradas con un dinero asumible, por así decir, hace que, bueno, puedas gestionar tu capital de manera mucho más sensata y bueno, que no pongas en riesgo más dinero del que deberías en este tipo Sí. de oportunidades. Sí, al final, bueno, por añadir un único punto más, metería también, en mi caso personal y creo que en el tuyo también, es el conocimiento que estamos adquiriendo sobre este mundo. Porque al 100%. final es también muy útil el aprender primero, cómo funciona el mundo y cómo los participantes, tanto las startups como en nuestro caso los inversores, trabajan y cómo conectan entre sí, etcétera, etcétera. Con lo cual ese punto creo que también es súper enriquecedor. Por continuar, y ya iré acabando, creo que también tenemos que mencionar una última inversión que no pensábamos hacer este año, pero bueno, cuando se presentó sí que personalmente sabía que estaban trabajando en ello, no sabía cuándo iba a ocurrir, pero bueno, ocurrió dentro de este primer año de membresía, y es que han presentado per se ACA su propia ronda de financiación. Han hecho una ampliación de capital, han logrado más de 2 millones, no recuerdo exactamente el número, pero más de 2 millones de euros en recaudación, con lo cual es una recaudación bastante alta, de hecho es más de lo que esperaban inicialmente, y nosotros hemos sido parte de esta inversión, de esta ronda de financiación, vaya. De hecho, aquí es donde se demuestra que hay skin in the game, o sea, que nos jugamos realmente la piel, porque, bueno, después de un año, después de conocer la empresa, la startup por dentro, el club, las dinámicas, todos los beneficios que nos ha aportado, las cosas no tan positivas, como las hemos comentado abiertamente, em, se ofrece la posibilidad de ser partícipes directamente en la startup, en el propio ACA. Y bueno, decidimos coger esta oportunidad. De nuevo, teniendo un control del capital, sin tener una exposición excesiva, Uh-huh. pero estamos totalmente implicados con el proyecto. Nos parece que simplemente el poder democratizar de nuevo el acceso a este tipo de inversión es algo positivo. Es positivo para todo el mundo realmente, porque de cualquier otra manera es poco menos que imposible. Y este tipo de oportunidades al final se quedan en círculos o bien de gente muy bien conectada o con mucho dinero. O, es muy hermético. Sí. Y de esta manera se está abriendo brutalmente. Y realmente no hay excusa. De nuevo, no es un consejo de inversión y yo sigo pensando que es un tipo de activo muy arriesgado. Y Sí, o sea, realmente también para poner un poco en perspectiva, esta inversión, todo en conjunto, todo lo que digamos que es el ecosistema ACA, no es más de un 3, un 5% sobre el total de nuestras inversiones que tenemos, o incluso menos, diría. Sí, de hecho, bastante menos. Sería un 2, un 1%, algo por el estilo. Entonces, una cosa no quita la otra. O sea, quiero decir, con lo que estás comentando, al final es justamente eso. Confiamos en el proyecto que han lanzado Pedro, Tomás, etcétera, etcétera. Confiamos en el equipo, creemos que es un equipo muy bueno y de hecho los resultados dicen exactamente lo mismo porque se están expandiendo a nivel europeo, han abierto en Italia, han abierto en nórdicos, con lo cual eso también
nos da cierta fiabilidad de que en sí funciona la startup, la idea, exacto. Pero todo esto, volvemos a lo mismo, hay que intentar ser lo más objetivos y lo más robóticos posible. O sea, intentar quitar todo lo que serían las emociones de en medio y dentro de que el riesgo sea bueno para nosotros, que sea lo más medido posible y que lo tengamos lo más en cuenta posible. Perfecto. Bueno, y con esto creo que hemos dado un buen repaso a todo lo que es esta parte de nuestra cartera de inversión. De cualquier manera, si os gustaría conocer más sobre ACA o tenéis algún tipo de dudas, por favor, dejádnoslo saber en los comentarios. Y nada, simplemente despedirnos hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta luego.